Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre escuchando este programa. Les habla nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy, director de este programa Encuentros y pastor del ministerio Tinajas, llenando siempre a cada tinaja que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra de Dios desde aquí en Valencia, España, para todo el mundo hispanoamericano, llegando desde Canadá hasta el sur de Chile y también a Europa, Guinea Ecuatorial en África y a los oyentes en Australia. Saludamos a todos nuestros seguidores en esos lugares y les damos la bienvenida una vez más a nuestro nuevo programa Encuentros. Me acompaña nuevamente hoy, en esta nueva etapa del canal, el ya conocido y prestigioso pastor Miguel Monroy desde Bolivia. ¿Qué tal, estimado pastor? Bienvenido al programa y bendita sea esta tecnología que nos permite llegar a miles de personas, estando incluso ambos en diferentes países. Saludos, pastor Nikos, desde el centro de Sudamérica para usted y nuestros estimados oyentes, unidos por la bendición del Internet. Bien, como el tiempo corre, entremos en materia. El tercer tema más importante que todo líder debe tratar y enseñar, después del prioritario tema de la salvación y del importantísimo tema del divorcio, es, evidentemente, el candente tema del suicidio, el tema que tocaremos hoy. La vergonzosa gráfica objetiva y creciente cada año sobre el suicidio, que ha pasado desapercibida por años, tanto para pastores, sacerdotes y autoridades civiles, como no se quiere hablar ni tocar del tema, esa gráfica creciente de suicidios es una señal de alarma y un grito social que hay que tratar y atender. Por eso, desde el Ministerio Tinajas, varias veces nos hemos involucrado en tocar este tema y hoy es una de esas ocasiones. Así es, pastor Nikos. Esa es una triste realidad porque el suicidio sigue siendo un tema tabú. Las muertes autoinfringidas son una realidad que nadie quiere ver y de la que casi nadie quiere hablar, porque no se sabe tratar. Sin duda, abordar el tema no es fácil, nunca lo ha sido, pero en el Ministerio Tinajas somos valientes como en todo lo que decimos y hacemos. Por eso hemos abordado el tema varias veces y con el honor de haber librado a varias personas del suicidio, y quién sabe, a cuántas más sin nosotros saberlo. Amén. La propia palabra suicidio a muchos los paraliza. De hecho, es una palabra que impacta. Sin embargo, no podemos vivir de espaldas a la realidad social. Aproximadamente más de 800.000 personas se quitan la vida cada año en todo el mundo. O sea, que en el tiempo que dura este programa, tristemente, algunas personas en el mundo hispanoamericano se habrán quitado la vida, y muchas de ellas en el ambiente cristiano. ¿Puede ver la gravedad del tema? Pero lo más alarmante es que últimamente no solo el suicidio se produce entre personas, digamos, maduras, sino que la tasa de suicidio se ha disparado también entre los niños, adolescentes y jóvenes. Y más aún desde que surgió la famosa, diseñada y manipulada pandemia, que aumentó el tema del suicidio. El suicidio es y sigue siendo también una epidemia invisible, silenciosa y constante, de la que valientemente debemos hablar. No solo brilla por su ausencia una estrategia preventiva para evitar el suicidio, ni existe nada práctico a nivel de los medios de comunicación para ayudar, ni tampoco existe un plan o estrategia integral efectivo a nivel gubernamental para la prevención del suicidio, sino que lo más trágico es que tampoco en las iglesias hablan del tema para prevenir y ayudar. Como mucho, las autoridades civiles derivan el tema al inútil psicólogo para hacer terapias que no valen de nada, y si el inútil psicólogo no puede hacer nada por la persona, entonces el incompetente psicólogo lo deriva rápidamente al otro inútil, al psiquiatra, para que éste le dé droga oficial. Esa es la praxis de las autoridades oficiales: confiar en la falsa psicología, psiquiatría y farmacología. O sea, no hay salida oficial efectiva para ayudar a prevenir el suicidio. Simplemente se deja correr y se oculta. Pero mirar hacia otro lado no es la solución. Alguien tiene que decir algo y dar la solución en esta sociedad que se muere. Así es, Pastor Miguel.
En el Ministerio Tinajas no somos así. No miramos hacia otro lado y somos tanto radicales como comprometidos con todo el tema del alma humana. Somos ambas cosas, radicales en los temas y comprometidos con las personas. Es fácil ser radical, pero no tan fácil ser comprometido. Así que ya que el gobierno no hace nada o no hace lo suficiente, ya que los psicólogos y los psiquiatras con sus terapias y farmacología son unos inútiles, ya que las iglesias con sus pastores y sacerdotes no saben atajar el tema, entonces, al menos nosotros nos vemos impulsados a hablar bíblicamente de una realidad que golpea cada vez más a familias y arrebata vidas irremediablemente en esta sociedad. El problema del suicidio no es solo que alguien se mata y una familia queda destrozada. No. Ese no es el mayor problema. Eso se subsana con el paso del tiempo. El dolor mengua y el recuerdo se va difuminando en el tiempo. El problema mayor es el que empieza en el momento cuando la persona se suicida. Ahí empieza el problema. Ese es el verdadero dolor que no acabará nunca y que queremos evitar. Ya hemos dicho varias veces en el canal que si en esta tierra el suicida tenía enormes problemas, por cierto, muchas veces generados por él mismo, ni le cuento el gran problema eterno que tendrá después del suicidio. Pero, estando allá en el otro lado de la muerte, viendo la terrible realidad en directo, ya no podrá volver a suicidarse. Así que aquello será algo terribilis, horribilis e interminabilis. Así que alguien tiene que levantar la voz en medio de todo esto, por si alguno escucha el eco de nuestro grito en el desierto. Algunos creen en la idea de que hablar del suicidio tiene un efecto multiplicador. Por eso no hablan del suicidio. Es decir, creen que hablar del suicidio produce más suicidios. Nosotros creemos lo contrario. De hecho, la Biblia habla del suicidio sin pelos en la lengua. Nosotros creemos que hablar del tema del suicidio correctamente hablado tiene un efecto disuasor, porque enseñamos la verdad del tema y la verdad siempre ayuda. En cambio, cuando se enseña erradamente, como lo hace el sistema institucional oficial o la psicología-psiquiatría, eso no da ningún freno al suicida. Al contrario, le incita a matarse, porque el sistema mismo, por sus injusticias, por su mal ejemplo e incapacidad, es un inductor al suicidio. Sí, ha oído bien. El sistema en que vivimos induce al suicidio. Sin embargo, la verdad bíblica da freno al suicida. Un consejero institucional antisuicidio apelará a lo moral para no suicidarse, apelará a lo sentimental para no suicidarse, como se ha visto en las películas. Pero nosotros apelamos a lo real, apelamos al razonamiento, apelamos a la información documental bíblica, apelamos a la advertencia objetiva de que del otro lado del suicidio la cosa es aún infinitamente peor que de este lado. Y tenemos documentación veraz. Tenemos la Biblia, el libro infalible que muestra y demuestra que del otro lado de la muerte hay un juicio de parte de Dios. Un Dios que creó a esa persona que se suicida. Y a Dios no le gusta que la gente se suicide ni que tan siquiera lo piense. Eso es pecado. No se trata solo de informar a la gente que alguien famoso se ha suicidado, como hacen algunas veces los medios de comunicación cuando alguien famoso se suicida. Eso solo impacta las emociones, pero no impide que otro se suicide. Y de lo que se trata más bien es de hablar del suicidio antes de que se produzca, no después de producirse. Ahí está el fallo de los medios de comunicación. Está demostrado que cuando los medios de comunicación informan sobre suicidios, se produce un contagio de suicidios. No frena los suicidios. Por eso la prensa opta más bien por minimizar el tema y callar el tema. Amén, estimado pastor, gran verdad. De hecho, aquí en España, dar la noticia de la muerte de mujeres a manos de los hombres por la mal llamada violencia de género no produce un efecto disuasorio. Al contrario, cada año aumentan los casos de violencia y muerte. Eso demuestra que, simplemente, hablar o informar de un suicidio en la prensa, lejos de disuadir, aumenta de forma creciente los suicidios,
Porque el problema es que la prensa no sabe informar para prevenir los suicidios. La forma verdadera y bíblica de prevenir el suicidio es informar a la gente de la cruda realidad que hay después del suicidio y dar razones convincentes por las cuales toda persona que se llama creyente no debe suicidarse. La prensa informa de suicidios. Nosotros informamos de que no se suicide. ¿Puede ver la diferencia, estimado oyente? Por cierto, si usted está escuchando este mensaje y ha pensado seriamente en suicidarse, al menos tómese un tiempo. Medite este mensaje hasta el final antes de suicidarse. Quizás vea las cosas desde otro ángulo y usted sea una persona más rescatada del infierno que le espera si se suicida. Y es que, literalmente, del otro lado del suicidio, es un infierno interminable lo que le espera. Así es, Pastor Ricos, esa es una triste realidad. Escuche, por favor, con mucha atención estos casos. Si usted ha tenido un amor no correspondido, si usted está saturado de deudas, si usted ha maltratado a una mujer, si usted ha sido descubierto en algún pecado gravísimo, si usted está en un estado de superdepresión, si usted ha descubierto a su esposo o esposa con otra persona, si usted no le encuentra sentido a la vida, si usted ha cometido un delito muy grave, si usted ha matado a alguien o se siente culpable por haber abortado, si usted ha perjudicado a mucha gente por su maldad, si usted ha perjudicado a niños, y si hay 1000 ejemplos más, aún y con todo, a pesar de esto que usted ha hecho, la culpa, el castigo, el dolor, la angustia, la tortura, el sufrimiento que hay después del suicidio será infinitamente mayor que ahora. Por lo tanto, razone. No se suicide, estimado oyente, ni lo piense. Amén. ¿Sabe una cosa, estimado suicida? El Dios que lo creó le está dando paciencia. Y el Dios que lo creó es precisamente quien tendría que haberle quitado a usted la vida por sus maldades. Pero como puede ver, en su paciencia, Dios aún no le ha quitado la vida. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de su situación y de lo malo que usted es y de lo malo que usted hizo, Dios le está dando esperanza de que arregle su vida antes de marchar a la otra vida, como dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 15. La paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Se da cuenta de este punto, estimado oyente? Se lo repito, si usted aún está vivo, es porque Dios, el dueño de su vida, considera que, a pesar de sus maldades y frustración en la vida, Él considera darle aún vida para que arregle los delitos de su vida antes de quitarle Él la vida. ¿Lo entiende? Si usted está escuchando este mensaje, es porque usted cree en Dios, porque si fuera ateo, no estaría por este canal. Así que tenga en cuenta esto que le estamos diciendo de parte de Dios, estimado oyente creyente. Como hemos dicho, una cantidad considerable de literatura secular sugiere que informar por medio de los medios de comunicación de suicidios, eso podría inducir a actos de imitación del suicidio. Otros analistas, sociólogos, por el contrario, creen que informar de suicidios puede constituir un efecto preventivo en los potenciales suicidas. Sin embargo, aunque la tendencia a informar es lo que más se acerca a la pedagogía de la Biblia, sin embargo, esos que informan y hablan del suicidio no saben enfrentar el tema, no saben cómo evitarlo, no saben cómo informar a la gente, no saben qué decir correctamente y solo informan de suicidios para asustar o informan de no suicidarse con un argumento simplemente emocional o sentimental, pero no racional, ni espiritual, ni eterno. Amén. Por eso la terapia del Ministerio Tinajas, la terapia bíblica, es la perfecta y valiente. Informamos del tema del suicidio. No lo ocultamos, ni lo callamos, ni lo eludimos. No usamos terapia sentimental para impedir un suicidio. No usamos psicología mundana que no vale de nada. Por supuesto, no aconsejamos la farmacología drogoadictiva, sino que somos realistas con el potencial suicida y nos centramos en informarle bíblicamente. No tanto en que el suicidio perjudicará a su familia y que es un acto cobarde, no, sino que nos centramos en informarle que, del otro lado de la muerte,
su estado será terriblemente peor. Y a la vez le informamos también cómo tener esperanza, cómo ser perdonados sus actos malignos. Le informamos cómo se quita la culpa, cómo se quita la depresión y cómo darle un giro y sentido aún a su vida, para que cuando Dios le quite la vida, entonces sí muera usted en paz y no vaya al tormento eterno. ¿Se da cuenta del enfoque nuestro, del enfoque bíblico y de la terapia bíblica pastoral, estimado oyente? La terapia institucional está centrada en la psicología, en la psiquiatría y en la farmacología adictiva y asesina. La terapia de los medios de comunicación es solo informar de suicidios, o no informar de suicidios, pero ni lo uno ni lo otro ayuda en nada. La terapia religiosa es apelar a que Dios le ama y tiene un plan maravilloso para su vida, lo cual es falso, pero la terapia del Ministerio Tinajas, la terapia bíblica, la terapia más efectiva de todas estas, no usa la psicología, ni la farmacología, ni lo sentimental, sino que somos duros con el potencial suicida. Le llamamos cobarde, le mostramos su maldad, le mostramos su ego, le mostramos que ha llegado hasta ahí por su propia culpa, por hacer las cosas mal, y le informamos que aún le espera algo infinitamente peor y que si no se suicida, hay perdón por medio del Evangelio. Y en la eternidad, un mundo mejor. ¿Puede ver lo maravilloso de esta terapia? Es la más honesta, la verdadera, la que funciona. Amén. En las películas hemos visto el efecto disuasor de expertos en evitar suicidios. Por ejemplo, hemos visto cómo alguien que quiere tirarse de una altura, entonces viene el experto, se acerca despacio, habla tiernamente con la persona, la entretiene, hasta que lo convence o incluso en otras ocasiones lo entretiene mientras otras personas lo tratan de agarrar para que no se tire al vacío. Esa es la terapia del experto social que hemos visto en las películas y que es muy bonita. Genera aplauso social y un gran orgullo para ese experto que libró a esa persona del suicidio. Pero, eso no asegura que el potencial suicida no lo intente otra vez y tampoco el experto le enseña cómo se perdonan sus culpas por las cuales quería suicidarse. Y tampoco le enseña el experto que, si se hubiera matado, le esperaría algo terrible. Ese experto social solo puso un parche en una persona que solo se abstuvo de suicidarse en ese momento, pero no arregló el verdadero tema del alma de la persona suicida. El problema de esta opción de evitar un suicidio por medio de expertos o de psicólogos es que el suicida, aunque haya sido disuadido y por ahora no se suicide, al intentar suicidarse ha cometido pecado y al fin, cuando un día se muera, tendrá el mismo destino que si se hubiera suicidado, por no haber sido enseñado ni aprovechado ahora las oportunidades de marchar limpio de la culpa a la otra vida por medio del Evangelio. El experto social no es tan experto, es solo social. En realidad, a nosotros nos parece, bíblicamente hablando, que la cuestión no es si se debe hablar o no del suicidio, sino que la clave está en cómo se aborda el tema, tal como lo estamos haciendo aquí. Contar incluso historias pre-suicidas, o sea, historias de fracaso de suicidios con las que muchos se podrían sentir identificados por haberlo intentado e incluso fracasado en su suicidio, eso no sirve tampoco de nada, porque podría incluso impulsar aún más el tipo de comportamientos suicidas en las personas de carácter vulnerable, porque entonces esas personas que oyen que alguien fracasó en el suicidio tendrían más cuidado de no fracasar, y entonces eso produciría aún más suicidios. Por lo tanto, la terapia de contar un suicidio frustrado, ese tampoco es el sistema de prevenir suicidios. Todo lo que no se hace según el manual de psicología de Dios, que es la Biblia, no funciona, estimado oyente. Repito, todo lo que no se hace según el manual de psicología de Dios, que es la Biblia, no funciona. Amén. Los medios de comunicación tienen una enorme responsabilidad y serían de gran ayuda para la prevención del suicidio, ya que son agentes educadores que llegan a mucha gente.
Por lo tanto, desde aquí, desde el Ministerio Tinajas, apelamos a las radios, a los medios de comunicación escrito y hablado que nos escuchan, a que usen nuestro sistema de pedagogía anti-suicidio, y nos ofrecemos a las radios desde aquí para difundir este trabajo pastoral social en pos de evitar tantos suicidios en el mundo hispanoamericano. Esa es también nuestra labor social, estimado oyente, para la que venimos solicitando constantemente medios a la audiencia y así poder trabajar también en este tema del suicidio. Sin medios no se puede hacer nada en la vida. Así que piénselo, estimado oyente, y ayúdenos con sus medios a ayudar a otros. Usted puede ver aquí la objetividad y el enfoque serio, profesional, preocupado y bíblico que le damos a este tema. Así que apoye con sus medios de forma voluntaria a este ministerio y quizás, juntos, evitemos muchos más suicidios de los que ya estamos evitando. Quizás, y ojalá, este mensaje evite algún suicidio. El suicidio es prevenible y es una responsabilidad de todos, pero hay que saber hacerlo, no solo querer hacerlo. Nosotros sabemos hacerlo. Hemos ayudado a personas a salir de la falsa psicología y del suicidio. Y por eso hoy, al inicio del año, tocamos este importante tema para que en este año haya los menos suicidios posibles. Y nuestro ministerio sea un instrumento de ayuda efectiva social a evitar el suicidio a cuantos se llaman cristianos y piensen en hacerlo. Si usted se llama cristiano o creyente, sea católico romano o evangélico cristiano, si está pensando tan solo en suicidarse, eso es pecado. Y si lo hace, le espera la condenación eterna. Sin embargo, desde el Ministerio Tinajas le ofrecemos conocer el perdón de Dios, la salvación de Dios, la restauración de su vida. E incluso usted en su día puede ayudar a otros con este tema a que no se suiciden. Amén, estimado pastor, así sea. La vida le pertenece a Dios y solo Él la da y Él la quita. Así que, señor suicida, si usted está donde está a punto de suicidarse, es por culpa suya, por haber hecho malas cosas en la vida, por no comprender la vida, por no usar la Biblia en la vida. Y si usted se llama creyente, por no haber usado la razón en la vida, por su autocompasión, por haber hecho las cosas mal, por creer que nadie lo comprende, por no haber escuchado la conciencia y por no haber consultado la palabra de Dios, ahora usted está donde está por su propia culpa. Y si se suicida, usted va directamente ahora mismo al tormento eterno. Pero, Dios le ofrece 4 cosas, estimado suicida. Punto número 1. Le ofrece perdonar sus culpas. Fíjese bien. Punto número 2. Le ofrece reorientar su vida. Fíjese bien. Punto número 3. Le ofrece incluso poder un día ayudar a otros a no suicidarse. Y punto número 4. Dios le ofrece una vida futura maravillosa en el reino eterno si usted no se suicida y se convierte por medio del Evangelio. Mire qué maravilla. Aunque no lo parezca, los casos de suicidios ya superan con creces las muertes por accidente de tráfico o por homicidios, entre los cuales se incluye la violencia de género. Todo esto, según dicen los expertos en estadísticas. Incluso, fíjese esto, en países religiosos con alta tasa de suicidios, eso demuestra que la religión no vale de nada y que los miles de iglesias no sirven de nada ni de prevención. Ya hemos dicho varias veces aquí de la inutilidad de la religión cuando tocamos el tema del divorcio. Cuantos más delitos hay, más se demuestra la inutilidad de la religión, de los pastores, pastoras y los sacerdotes que no valen de nada. Cada suicidio en un barrio donde hay iglesias es una carga de conciencia para el pastor, sacerdote o líder religioso que no supo en su iglesia prevenir ese tema ni disuadir a la persona. Así que la religión es inútil, ya que las personas suicidas en altísimo número son gente que se había declarado religiosa, creyente, cristiana o asistente a la iglesia, con la cual demuestra que la religión no le ayudó ni le valió de nada. La religión carga, la religión mata,
Márchese de su iglesia y de su religión. Amén. El factor desencadenante de la conducta suicida son los problemas familiares, los problemas sociales, los problemas amorosos, problemas de depresión, el sinsentido de la vida, problemas culturales, problemas económicos, problemas de abusos sexuales, problemas de estética, problemas religiosos, problemas de no progresar en la vida, problemas de fallos académicos, problemas de haber hecho daño a otros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el mayor desencadenante del suicidio es que, detrás de todas estas causales que dijimos, está el tema más importante, el problema espiritual. ¿Sí? ¿Ha oído bien? El mayor problema que causa el suicidio es el tema espiritual. Por un lado está la culpa, o sea, los pecados de la persona que cargan su alma y produce depresión y entonces quiere suicidarse. Pero, por otro lado, está el enemigo interno que es el pecado que mora en el hombre, que insta al hombre a suicidarse. Por eso es esencial abordar el suicidio como un problema, no de salud mental, como dicen los sociólogos, psicólogos o periodistas, sino que hay que decir que el problema que origina el suicidio es un problema espiritual. La persona está tan mal en su alma que al fin opta por quitarse la vida. La carga del alma, la depresión, la sinrazón, el sinsentido, las cosas mal hechas, el no saber qué hacer ya con la vida, el no tener a nadie que le oriente, etc., hace que una voz interna le diga a la persona, suicídate. Y no es el diablo, sino que la Biblia habla de que todo hombre tiene dentro un enemigo que la Biblia llama el pecado que mora en mí. Véalo en Romanos capítulo 7, versículos 17 y 20. El pecado en mayúscula y singular es un ser perverso, un enemigo que entró en Adán y Eva y pasó a todos los hombres. El pecado no son los pecados. Son dos cosas diferentes que se llaman de igual manera. Una cosa es el pecado y otra cosa son los pecados. La Biblia informa que el pecado es un ser que vive dentro del hombre y le habla al hombre con una voz para hacer cosas malas. Por ejemplo, instigarlo a suicidarse. Los pacientes del Ministerio Tinajas que consultan con nosotros el tema del suicidio nos han dicho todos, absolutamente todos, sin excepción, fíjese lo que le digo, todos nos han dicho que escuchaban una voz interna que les anima a suicidarse. Esa voz, la Biblia dice que proviene de un ser terriblemente perverso que mora en el hombre y que Dios lo llama el pecado, como dice Romanos capítulo 7, versículo 13, 17 y 20, como dijo el pastor Miguel. Ese es el enemigo interno que le habla, que le induce a usted a suicidarse. O sea, preste atención a esta revelación. El pecado, ese ser terrible que mora dentro de usted, que no es el diablo ni es un espíritu, ese ser le hace hacer pecados y luego, por haber hecho esos pecados, le hace suicidarse. El pecado no es el diablo ni es un espíritu, como ya hemos dicho, sino que la Biblia revela que es un ser que vive dentro del hombre y le hace hacer al hombre cosas aborrecibles que usted no quiere hacer, como dice la Biblia en Romanos capítulo 7, versículo 15. Léalo. ¿No ha escuchado usted una voz interna e intensa dentro de usted que le ha dicho muchas veces, suicídate? ¿O le ha inducido a hacer lo que usted no quería hacer? Como dice Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 15. ¿Sabe una cosa, estimado oyente? En los muchos años de pastorado que llevamos, nos han dicho infinidad de veces, pastor, he escuchado una voz dentro de mí, intensa y constante, que me decía, córdate las venas, tírate al vacío, quítate la vida, y etcétera. Así es, estimado pastor Nicos. Esa es una realidad. Todo suicida, antes de suicidarse, ha escuchado una voz interna que le ha impulsado a suicidarse. ¿Y cómo sabemos esto? Pues sencillo, estimado oyente. Estudiamos la Biblia, el mejor manual de psicología. Y porque todos los que han fracasado en suicidarse, todos nos han dicho que escucharon una voz interna que les decía, suicídate. Por eso decimos que el problema del suicidio es un problema espiritual. Y ante esto, ni las instituciones oficiales, ni los psicólogos, ni las terapias de grupo, ni la farmacología,
Ni los motivadores, ni los pastores, ni los sacerdotes sentimentalistas del amor de Dios pueden hacer nada. El problema espiritual del suicidio solo se arregla espiritualmente por medio del poder del Evangelio, que perdona los pecados y nos da poder contra el pecado. Amén. Ahora digamos una cosa más ante este problema espiritual de este que vive en el hombre y que la Biblia lo llama en mayúscula y singular, el pecado. Los medios de comunicación no pueden ayudar ni saben, no tienen ni idea del tema del pecado. Los psicólogos y psiquiatras en su terapia frustrante e inútil aún generan más el suicidio y no tienen ni idea del tema del pecado como ser y como enemigo que mora dentro del hombre. Las autoridades civiles no saben cómo abordar el tema y no tienen ni idea del tema. La familia no sabe cómo ayudar y se desespera. Los pastores y sacerdotes no conocen la doctrina de el pecado como ser dentro del hombre y dan absurdas salidas como por ejemplo orar, ayunar, rezar, retiros espirituales, rosarios, caminatas en soledad y 1000 recursos falsos más que no valen de nada ante el poder de este ser, el pecado que mora en mí, como dice Pablo en Romanos capítulo 7, versículos 17 y 20. El panorama de este tema es gravísimo, estimado oyente, tanto para el grupo de suicidas como para estos grupos que hemos nombrado que no saben ayudar al suicida, pero nosotros sí sabemos ayudar. Así es. En cambio, el consejo bíblico es perfecto. Es la terapia perfecta porque no solo enseña correctamente las razones para no suicidarse, sino que aparte damos un plus. Enseñamos a la persona a estar en paz en su conciencia y ayudarle con el perdón de sus pecados, para cuando se tenga que morir de forma natural. La consejería pastoral, la terapia bíblica es la mejor terapia para prevenir el mayor problema social de cada sociedad, el suicidio. Por eso desde aquí, cada poco tiempo, tocamos el tema del suicidio. Y este programa, como todos los del suicidio que hemos tocado en el canal, debería ser emitido por todas las radios comerciales para prevenir correctamente el suicidio y avisar que del otro lado del suicidio se está millones de veces peor que lo que se está aquí. Y aún estando aquí en estado de depresión, se puede obtener la paz del alma para morir en paz cuando Dios le quite la vida. Y eso se obtiene solamente por medio del poder del Evangelio. Amén. No estamos fomentando tampoco la terapia motivacional grupal, no, esa tampoco funciona. Esas terapias tipo Alcohólicos Anónimos no valen de nada, aunque pueda parecer una temeridad decir esto en público. Porque en esos grupos motivacionales, aunque le libren del alcoholismo ahora, no te enseñan cómo se perdonan los pecados de alcoholismo, drogas y cualquier dependencia del pasado. Todos esos grupos motivacionales quizás evitan que la gente siga bebiendo, fumando, drogándose o deje de ser obsesiva compulsiva en el tiempo presente. Seguro que les ayudan. Ahí están los resultados de gente libre. Pero, esos grupos, ninguno de ellos enseña a la persona cómo se perdonan los pecados pasados de borrachera o intento de suicidio, de droga, de fumar, etc. Ahí está la diferencia. Los grupos motivacionales, en lugar de hacer terapia psicológica comprensiva, deberían decirle al borracho, al drogadicto, al fumador, al potencial suicida, que son personas cobardes y autocompasivas de autoestima alta, que se creen con derecho a la vida y con derecho sobre su cuerpo, cuando la vida y el cuerpo es de Dios. Los grupos motivacionales ayudan en el presente, pero no ayudan a limpiar el pasado, ni garantizan el futuro. Mire qué tema tan importante, estimado oyente. Así es, Pastor Miguel. El suicidio es prevenible, estimado oyente, y la Iglesia debe saber dar consejo correcto para este tema social. Pero en pocas o ninguna iglesia se habla del suicidio como se hace en este ministerio, donde hemos tocado varias veces el tema en público para la gente que lo ha intentado o para la gente que lo ha pensado. Romper el silencio que rodea el tema del suicidio y enseñar los correctos argumentos del tema del suicidio es tremendamente imprescindible, porque tristemente en los ambientes cristianos hay mucho suicidio.
Hablar del suicidio de forma correcta es ayudar a quienes más lo necesitan para hacerle notar que quitarse la vida es una solución errada ante problemas que en la mayoría de los casos son problemas pasajeros, subsanables y perdonables. Y si ya no son subsanables, al menos hay esperanza de perdón y salvación eterna. Ahora, llegados hasta aquí, hemos llegado al punto clave. Si la causa de los suicidios son los pecados cometidos por la persona y por causa de la inducción del pecado que mora en el hombre, entonces la solución para el perdón de los pecados y la victoria sobre el pecado es el Evangelio, que es el poder de Dios para ambas cosas. ¿Ve, estimado oyente? Como siempre llegamos al mismo punto. Y así es como debe de ser. Todo tema tiene que concluir y ser redirigido al punto neurálgico de toda la Biblia, el poder del Evangelio. Un Evangelio verdadero y jurídico, con poder, diseñado por el Señor Jesús, el Señor del Evangelio. El Evangelio perdona sus pecados y le da poder contra el pecado. Para conocer el Evangelio con todo detalle y que hoy no se haga muy largo el mensaje, tiene usted el Evangelio completo en el primer mensaje de este año titulado 3 elementos: razón, conciencia y palabra de Dios. Ahí, en la segunda parte del video, tiene usted todo el Evangelio completo, ordenado y detallado. No se lo pierda. Amén. Invitamos a todos los oyentes a que lo vean, no se lo pierda. Bien. Lamentablemente se nos ha ido el tiempo, estimado oyente, y ya nos hemos extendido mucho. Hasta aquí con el mensaje de hoy. Mucho más se pudo haber dicho del tema del suicidio, pero con lo dicho es suficiente para evitarlo. Para preguntas del tema, consultas, consejería pastoral, comentarios y demás, si quiere, escríbanos. Y las personas que tienen ideas suicidas pueden llamarnos o escribirnos al nuevo correo pastoral del Ministerio Tinajas. Lo tiene en pantalla. ministeriotinajas@gmx.es. Les informamos también que tenemos otros vídeos del tema del suicidio en el canal, entre ellos uno titulado El suicidio del supuesto cristiano. Un mensaje contra los reformados calvinistas que defienden la aberración de decir que, si uno se suicida, se va al cielo. Así de terribles son los calvinistas. Dejaremos abajo el link en la descripción del vídeo. No se lo pierda. Bien. Antes de terminar, queremos decirle una vez más, como en cada programa, que nos gustaría contar con su ayuda y apoyo para sostener el ministerio a lo largo del año y ayudar a las personas con estos temas. El canal tiene más de 40,000 seguidores. Eso es como un estadio lleno. Si cada uno diera al menos $1.25, eso nos ayudaría a hacer muchos proyectos en el Ministerio de Tinajas para difundir la verdad, entre ellos el tema del suicidio. Confíe en nosotros, estimado oyente. No somos vividores, somos servidores. El Ministerio de Tinajas es un ministerio pequeño que está haciendo cosas grandes, sociales y espirituales en la red. Ayúdenos a ayudar. Amén, estimado oyente. El Ministerio de Tinajas es un ministerio pequeño, pero que está haciendo cosas grandes, sociales y espirituales en la red. Así es, estimado Pastor Miguel. Muchas gracias por estar ahí acompañándonos en este mensaje. Saludos hasta La Paz, Bolivia, y nos vemos juntos en el próximo programa para todo el mundo hispanoamericano. Amén. Aquí estaremos, Pastor Nicos, tal como el Señor los envió, de 2 en 2. Amén. Bien, hasta aquí, estimado oyente, con el programa de hoy hecho por el equipo de trabajo del Ministerio Tinajas. Les hemos compartido la verdad valiente, solo la verdad valiente, y nada más que la valiente verdad del tema. Quien les habla, el pastor Nicos Ricoy y el pastor Miguel Monroy, expositores bíblicos del Ministerio Tinajas. Compartiendo juntos por medio de la maravilla de la tecnología, desde aquí, en Valencia, España, y desde aquí en La Paz, Bolivia, muy cerca del cielo. Será entonces, con el gusto de siempre, hasta el próximo mensaje aquí, en nuestro habitual programa Encuentros. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches para usted, estimado oyente.